Hola, muy buenas. Se acercan las elecciones en Andalucía, históricamente territorio socialista, pero si miramos la composición actual del Parlamento andaluz y las encuestas, digamos que no precisamente va a ser este el escenario que se presenta. Pero vamos a repasar un poquito cómo ha sido siempre el Parlamento en el Parlamento de Andalucía. Y lo haremos, por supuesto, esta vez en dos rankings, digámoslo así. Lo haremos en dos episodios porque tiene tela y tenemos muchos detalles que comentar. Así que hoy en Simple Política, Andalucía, territorio socialista caído, primera parte. Comenzamos. Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y lo que vamos a hacer este lunes y el próximo va a ser prepararnos para esas elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio. Lo que vamos a hacer es ver cómo ha sido la historia del Parlamento en Andalucía, donde básicamente pensamos que siempre ha ganado el PSOE, pero no sabemos si eso es una leyenda urbana o es algo más. Y si juntamos lunes con Andalucía, pues obviamente tenemos que contactar con nuestro andaluz de cabecera, con Javier Bustos. Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Bueno, pues esta vez, o sea, más que nunca este lunes o estos dos lunes que vamos a tener, perfectos para ti, o sea, te tenemos como máximo experto en la materia. Y es que, bueno, pues lo estábamos diciendo en el título del episodio, lo estoy diciendo yo ahora. Básicamente lo que nos queremos preguntar, tanto en este episodio como en el que viene, lo vamos a dividir en dos partes, es que si es cierto o no, y aquí es donde intervienes tú, si es cierto que en la Junta de Andalucía siempre gana el PSOE. Pues efectivamente, como andaluz de cabecera, estos rankings me lo he tomado con especial interés. Pues bueno, rompiendo un poco el paradigma, no es cierto que en Andalucía siempre ha ganado el PSOE, aunque sí es cierto, pues, evidentemente, que siempre ha gobernado el PSOE hasta las últimas elecciones donde ganó otra vez el PSOE, pero en coalición PP y Ciudadanos quitaron del poder al Partido Socialista hasta 37 años. Uh-huh. Sí, como... a ver, eso es un poco lo que veníamos aquí con la trampita, ¿no? Ya sabemos que el PP es el que está gobernando, pero hay que decir que las últimas elecciones, entre comillas, es que claro, eso me lleva un poco a también incluso a mi tesis doctoral, ¿qué es ganar las elecciones, no? Porque quedaron primeros los del PSOE, ahí está un poco la trampa también. Y de hecho, ¿no? Siempre está la pelea esa en España, ¿no? Que ahora han vuelto a retomar de que el partido la lista más votada, ¿no? Siempre está esa histórica, ¿no? Sí, yo lo que hoy hice un tuit de que si quieres que la lista más votada gobierne, haz doble vuelta. O sea, echa la leche a la trampa. Hay fórmula hay un montón, pero como veremos a continuación, lo cierto es que de los primeros comicios en 1983 hasta 2018 ha existido un único partido al frente de la Junta de Andalucía, aunque, y esto sí es verdad que no, porque muchas veces cuando hablamos de coaliciones y demás, ¿no? O como lo que tú comentabas de la segunda vuelta, parece prácticamente, ¿no? Alquimia, cosas del futuro, y oye, ni las coaliciones son nuevas, ni las segundas vueltas son nuevas. Y veremos cómo a lo largo de la historia de esos 37 años del gobierno del PSOE ha habido momentos puntuales donde gobernaba en apoyo en coalición con Izquierda Unida. Sí, eso es lo que vamos a hacer en estos dos episodios porque da para mucho. Vamos a hablar sobre todo del Partido Socialista y ese idilio que ha tenido con Andalucía. De siempre se ha dicho, antes de la aparición de múltiples partidos, siempre se decía que el PSOE, tanto a nivel español también, si ganaba en Cataluña y ganaba en Andalucía, pues básicamente tenía asegurada la Moncloa. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las elecciones autonómicas en estos dos episodios que nos llevarán, como decimos, a la semana que acaba en el 19 de junio, fecha para las elecciones en Andalucía. Y lo haremos repasando lo que tú, Javier, has venido a llamar 4 etapas que ha tenido, digamos así, el Parlamento andaluz, que ha tenido el gobierno andaluz para averiguar o para dar respuesta a esto, ¿no? De si ese idilio entre el PSOE y la Junta de Andalucía, pues siempre ha sido un idilio de amor. Y en esta, obviamente, ya os podéis imaginar, si lo hemos dividido en dos partes, es porque en este primer episodio haremos las dos primeras etapas. Y empezamos por la primera. Cuéntanos un poquito sobre esos inicios, primeras elecciones en el Parlamento andaluz. Hablamos de los años 80, ¿no? Has decidido que en los años 80 encontramos esta primera etapa.
82, 86, 90 para ser exacto, efectivamente. Estos comicios, bueno, yo creo que si decimos años 80, a todo el mundo se nos viene una figura política a la cabeza que es Felipe González, ¿no? O Correcto. sea, Andaluz, además. andaluz además, sevillano. Y yo creo, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? No en todas las regiones de España, pero sí cuando hay un fenómeno político nacional muy, muy, muy marcado, afecta de forma muchas veces positiva al resto de territorios, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? En este caso, el Felipe González del 82 yo creo que es algo muy, muy marcado y fue extensible a Andalucía bastante. De hecho, en las primeras elecciones autonómicas celebradas en Andalucía y en las dos posteriores, la que decíamos del 86-90, está ese idilio socialista con Andalucía y los datos así los recogen. Para que nos hagamos una idea, en 55 escaños está la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Vale. Durante estas primeras elecciones, en 82 sacó 66, en el 86 60 y en el 90 62. Digamos que estaban imitando absolutas. un poco esos 202 diputados de González en el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, goleada, o sea... Exacto, es una extrapolación de lo que pasaba a nivel nacional. El éxito era evidente. También hay algunos proyectos vinculados, ¿no?, a esa última etapa que le dan el auge. Por ejemplo, Expo 92, ¿no?, vinculado a esa victoria en los 90 y lo anterior, bueno, la modernización de España, el AVE a Sevilla. El AVE, te iba a decir, el AVE, que ahí hay una intrahistoria, ¿no? De por qué el primer AVE Madrid-Sevilla, no Madrid-Barcelona, pero bueno, no me voy a meter ahora en estos líos. Pero según contó González en la entrevista, se trataba de que, bueno, lo que decía él, que luego lo podemos discutir, mayormente era que decía que el AVE a Barcelona iba a asistir sí o sí, pero que si no se hacía primero el de Sevilla nunca asistiría, ¿no? Fue como el argumento que se dio. Luego está esa otra historia que dice, para ti Barcelona las Olimpiadas, para Sevilla el AVE, pero bueno. Y la Expo de Consuelo. Sí, tú a Londres y yo a California. Pero bueno, que como dices, o sea, en estos años 80 y acabando en el 90, como dices, goleadas absolutas. El Parlamento andaluz tiene 109 escaños, la mayoría, como tú decías, 55. Por tanto, sacar 66 ya es una brutalidad, pero es que incluso bajar a 60 está muy bien, porque estás 5 por encima de la mayoría absoluta. O sea, puedes hacer, entre comillas, lo que te dé la gana. Solo con los 60, ¿eh? O sea, el peor resultado son 60 de los que has dicho. Exacto, y no solo eso, sino que se ve como en la última, o sea, lo lógico es cuando empieza a perder peso, que se ha continuado, ¿no? 66, 62, 60 hubiera sido lógico. En este caso pasan de 66 a 60 y luego empieza a remontar hasta un 62, ¿no? O sea que no se ve peligrar en ningún momento la mayoría absoluta, porque de hecho vuelven, ¿no?, a retomar esa fuerza. Y esta primera etapa, si hay una palabra clave en Andalucía, es PSOE, para bien o para mal, pero fueron 3 mayorías absolutas como 3 soles incuestionables. Sí, no, la verdad que un poco, a ver, también se dice normalmente que a nivel autonómico se sigue un poco a ver cómo decirlo, la inercia de lo que esté pasando en España. Lo estamos viendo en las últimas semanas, meses, con el efecto Feijóo, que, por cierto, hablando de las elecciones andaluzas, es algo que podríamos acabar viendo. Es decir, como alguien que está en su hype, ¿no? Está en un momento con la flechita para arriba, como dicen los gamers, que en este caso sería el PP de Feijóo, y que el PP de Feijóo, o sea, Feijóo no se presenta en Andalucía, pero que, igual que González no se presentaba al Parlamento andaluz, pues que todo vaya rodado. Era un poco lo que pasaba. En este caso, en lo que hemos visto, o sea, coinciden los años por completo con el éxito de Felipe González, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la etapa de... O sea, en la última elección de Zapatero, que la crisis económica era muy marcada y en las siguientes elecciones generales prácticamente el mapa entero de España era azul. Cambió. En este caso, el éxito, ¿no?, apabullante de González en las generales. Sí. Aparte eso, lo que hemos hablado, ¿no? Son muchas innovaciones en muy poco tiempo. Hablamos de la Expo, hablamos del AVE, hablamos de la autovía, de entrar a Europa. España era un torrente. Sí que estábamos con la flechita para arriba.
Claro, eran buenos tiempos, no es como en otros podcasts, en otros capítulos que hemos hablado del tema de, ¿no? Y el paro era un 5% y era un drama, ¿no? Sí. Claro, No había tanto esto... drama. No, pero bueno, Exacto. como dices, o sea, esto nos va a llevar a la segunda etapa, porque estábamos diciendo que la situación nacional arrastra la inercia, te lleva al Parlamento andaluz a que se parezca mucho la situación, y realmente algo parecido ocurre en la segunda etapa de la que nos vas a hablar. Nos adentramos en los años 90, el PSOE a nivel estatal, Felipe González, empieza a sufrir desgaste, que si los GAL, que si, bueno, muchas cosas, e incluso a mediados de los 90 tenemos cambio de gobierno, viene José María Aznar, y eso sí, como hemos dicho que el PSOE y Andalucía tiene un idilio especial, digamos que la cosa se nota en Andalucía, pero se resiste, ¿no? Exacto. Hasta 1990, como hemos dicho, solo había una palabra, un partido que era el PSOE. Y ahora surge poquito a poco, bueno, arrancando con una alianza popular, antes Sí, de conseguir el Partido Popular. sí. El Partido Popular había tenido una representación muy baja, casi poco representativa. Y ojo con esto, porque de la primera fase que hemos comentado del PSOE, Sí, la representación más alta del Partido Popular durante esa etapa fueron 26 escaños. sí, sí. Ojo, Nada que que hacer, es nada que hacer. nada que hacer y con esa misma cantidad de escaños gobierna ahora Juanma Moreno. O sea, esa es lo irónico del tema. El peor Ya. resultado de una etapa se puede convertir en bueno, todo depende del día que tengas, ¿no? Pero fíjate, Eh, gobernar Andalucía, un parlamento de 109 diputados con 26. Bueno, no solo con 26, pero bueno, ya nos entendemos. Empezando con 26 y luego ya a ver cuánto sumas. Claro, ahora lo consideramos un éxito y en aquel momento, bueno, era fracaso tras fracaso porque el PSOE no dejaba de sacar Claro, mayoría tenía absoluta, 40 ¿no? más. Es que, bueno, en el año 90 no, tenía, a ver, espérate que haga las cuentas, 36 escaños más el PSOE. O Es que sea, muchísimo. más del doble. Más del doble. Más del doble, claro. Ujú. Bueno, Pero todo claro, de cambia. hecho la mayoría absoluta es la mitad más uno, claro. Claro, exacto. No, pero te iba a decir, digo, que todo cambia, ¿no? Y la vida política son ciclos, y en este caso, como decimos, el ciclo a nivel estatal llevó a José María Aznar al gobierno. Aquí es verdad que el PP o la Alianza Popular no llegan a tocar gobierno en el Parlamento andaluz, o sea, ni en la Junta, pero el PSOE se resiente. Exacto. Como tú dices, el cambio político, ya sea los escándalos de corrupción, el agotamiento, millones de cosas que afectan la crisis económica de los 90, Correcto. millones de cosas que afectan a estas cuestiones. Lo cierto es que el cambio de ciclo se empezaba a notar y pasamos de ese mal resultado de los 26 escaños en 1990 a 41 en 1994, coincidiendo ya con la llegada a Moncloa, y estaba Bueno, está no, coincidiendo con la victoria pírrica del 93 de Felipe González, y lo que sí, ya con los casos, estaba a punto de juzgarse a Barrio Nuevo y por el caso de los fondos reservados, estamos a 2 años de la victoria de Aznar. ya era mucho los GAL, también estaban ya en Exacto, auge. correcto. Entonces había mucha mella. Y ahora sí, coincidiendo con la victoria de Aznar en 1996, pasamos de esos 26 a 41 antes y ahora a 40. Ujú. Se estabilizaba la figura del Partido Popular en Andalucía con la llegada de Aznar a la presidencia del gobierno central, y esto solo hizo acentuarse en el año 2000. Recordamos también, vinculado a lo que hemos estado diciendo de la primera parte de Felipe González, que con la llegada de 96 de Aznar, España inaugura una etapa de crecimiento económico. Sí. Entonces, Que ese lleva Aznar a periodo mayoría absoluta en el 2000, por cierto. lleva a Aznar mayoría absoluta y al PP a cosechar su mejor resultado en el año 2000. Sí. En concreto, alcanza la cifra de 46 escaños. Que aquí permíteme, porque esto es brutal, que hay que comentarlo, el hecho de que 46 escaños, el PP se queda a 9 de la mayoría absoluta y aún así no gobierna. No gobierna porque en este caso, bueno, fue antes de que existieran los otros partidos de derecha, Ciudadanos, Vox o lo que sea, y la única, digamos, alternativa era coalición con Izquierda Unida, aunque en otras partes de España, ojito, sí ha existido coaliciones PP-Izquierda Unida. Sí, la pinza, la famosa pinza antes de que existiesen Podemos, Ciudadanos, etcétera. Sí, sí.
Exacto, que creo que fue en Extremadura, si la memoria no me falla, donde ocurrió eso. Sí, sí, o Y sea, ahora me pillas, pero creo que sí. creo que sí. Entonces, bueno, pese al auge de la formación, el éxito cosechado a nivel electoral y el auge de las figuras de José María Aznar, es lo que, bueno, de José María Aznar y en este caso, creo que era Arena en la Junta, la verdad que Sí, la Javier memoria me falla, Arenas, pero creo que era Arena. correcto. Sí, sí. Entonces, bueno, es lo que tú dices, no saca mayoría absoluta y eso condena al Partido Popular porque, una vez más, en este caso el Partido Socialista llega a un acuerdo con Izquierda Unida, pero el desgaste en la formación socialista se hace muy evidente pasando de mayoría absoluta de 62 escaños en 1990 a 45 en el 94 y un ligero repunte de 52 en el 96 y en los 2000. Pero todos ellos suficientes para que con Izquierda Unida, con ese apoyo puntual que tú comentabas, mantener el gobierno. Es decir, que hasta el momento en esta historia que estamos repasando, de momento siempre gobernando el PSOE, la Junta de Andalucía. Exacto. En ningún momento perdió el poder. Sí es verdad que a ese momento, en el 94, en el que tiene 45 escaños y el PP 41, es que la diferencia ahí era mínima. Era mínima. Sin embargo, ya en el 96-2000, cuando el PP saca su mejor resultado con 46 escaños, ya tiene 52 el PSOE, que parece volver a retomar, ¿no? O sea, al final en Andalucía daba igual un poco, yo creo, los ciclos económicos, ¿no? Porque eras como, bueno, pues si vamos mejorando y siguen los mismos, pues tampoco lo harán tan mal, no digo yo, o sea, porque al final era siempre, ¿no? Cambios de ciclo, pero los mismos, ¿no? Entonces yo creo que no había realmente una percepción de cambio y al final bueno, obviamente hoy con vista al pasado es muy fácil juzgar, ¿no? No, claro. Pero bueno, ya luego se descubrió el tema de la administración paralela, los ERE, en fin, toda la movida que mantenía todo. Que eso lo vamos a dejar aparcado para el próximo episodio. Ya os hemos dicho que íbamos a separar esta historia en dos episodios. El próximo lunes seguiremos con esta historia, que la dejamos aquí, Javier, en el 2000, sobre todo con esta curiosidad de que de momento a la pregunta de si siempre ha ganado el PSOE, como mínimo de momento la respuesta es que sí, de momento. Exacto, Nos queda la segunda parte y, por supuesto, os invitamos a comentar sobre Andalucía en nuestros chats y en nuestras cajas de comentarios. Javier, te esperamos, obviamente, siempre lo decimos, ¿no? Pero si en esto encima hemos dividido esto en dos mitades, te esperamos con más ganas todavía el próximo lunes. Un saludo. Un saludo. Y vosotros también os esperamos el próximo lunes, pero por supuesto no esperéis al próximo lunes, ya que este mismo martes, mañana mismo, de lunes a viernes, ya lo sabéis, episodios aquí en Siempre Política. Y nada, pues invitaros, como decimos, a comentar este episodio, a que sigáis dando like, a que compartáis en redes sociales todo nuestro contenido. Y nada, que si queréis apoyarnos, por supuesto, haceros mecenas, patreon.com/simplepolítica. Con esto ya me despido, os digo que mañana martes volvemos con un nuevo episodio. Así que nada, un saludo y hasta mañana.